Bien, hermano, les saludo a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por encontrarnos aquí en su casa un domingo más para juntos escudriñar la palabra. Estamos casi llegando ya al final de la epístola de Judas. Hoy vamos a estar viendo los versículos del 12 al 13. Pero antes, siempre escogemos un versículo para meditar en él como versículo clave, y es Mateo 5, del versículo 48. Mateo 5, versículo 48. ¿Ya lo tienen todos? ¿Lo leemos? Dice: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremenda medida nos pone delante del Señor. Una medida lo cual significa un reto prácticamente. El mismo Dios sabe de que nosotros somos pecadores, de que somos imperfectos. Inclusive dice que si alguien dice no tener pecado, hace a Dios mentiroso. Sin embargo, nuestro Dios, que es 3 veces santo, no puede en ningún momento poner una demanda que sea menos que la perfección. Su santidad requiere perfección. Nosotros estamos del lado de acá sabiendo que no podemos alcanzar esa perfección, entonces por eso es que es el reto diario del cristiano de tener una medida perfecta y ir creciendo a alcanzar ese nivel. Muchas veces vamos a dar el salto más alto que otros, otras veces vamos a quedar un poco cortos. Y eso es nuestra experiencia como cristianos, pero tenemos un reto por delante. ¿Por qué este versículo? Porque Judas sigue describiendo a los apóstatas. Y el hermano de Jesús pone varios ejemplos usando figuras literarias. Una figura literaria consiste en usar palabras con un sentido distinto del propio en virtud de una comparación. Eso es lo que es una figura literaria. Usar palabras con un sentido distinto del propio en virtud de una comparación. Yo no sé si sabía usted que hay por lo menos 31 estilos literarios en nuestra gramática española. 31 estilos literarios. Y de los 31 estilos literarios, por lo menos 24 de ellos hay rasgos en las Escrituras. Quiere decir, en la Biblia encontramos 24 de los 31 estilos literarios que tenemos. ¿Por qué les digo esto? Porque Judas usa símiles para seguir describiendo a estos apóstatas. El símil es una comparación que se asemeja. Por ejemplo, en Éxodo 15:5 aparece como piedra. Perdón. Como piedra. Ya eso es un símil, ¿ve? Quizás cuando se está refiriendo a un corazón duro, un corazón de piedra. Esa piedra es un símil, pero de la dureza del corazón. Usted pudiera decir un corazón duro, pero ya ahora al usar una figura literaria, usa el símil, usa algo que se asemeja, que lo pueda describir. ¿Okay? Entonces vamos a Judas, los versículos 12 y 13, y ustedes pueden darse cuenta de los símiles que usa aquí Judas. Judas, versículos 12 y 13. Noten que dice: estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vemos cuántos símiles hay aquí en estos versículos. Así que vamos a ir viendo cada uno de estos símiles porque de seguro vamos a entender a qué se estaba refiriendo Judas y cuán aplicativo es para nosotros los cristianos. Manchas en los ágapes. Fíjense para que ustedes vean. Manchas en los ágapes. Usted sabe que la palabra ágape es un término griego para el amor incondicional. ¿Entienden? Bueno, las comidas confraternales que tenía la iglesia le llegaron a llamar ágapes. Porque como eran comidas, prácticamente el amor es el que nos une a comer junto, a compartir junto un tiempo, les llamaron ágapes. Y lo que está diciendo, ese amor era lo que debía de predominar en nuestras reuniones confraternales. Ustedes saben que Pablo se quejó a la iglesia de Corintio porque habían hecho de sus ágapes prácticamente un desorden, donde cada cual, lo que estaba pasando ahí en Corintio es que cada cual llevaba algo de comer, pero los ricos no se querían sentar con los pobres, entonces no compartían los alimentos o comían antes. O sea, había una clase de desorden que Pablo tiene que reprimírselos, ahí en el capítulo 11 de Corintio. Entonces, esto era lo que estaba pasando con estos apóstatas, eran manchas. Pablo les tuvo que decir que muchos iban a embriagarse, ¿se recuerda? Entonces, imagínense qué cuadro de que en una reunión de una iglesia donde se reúnen para comer, tener un tiempo confraternal, hubieran algunos emborrachándose o practicando lo que es la gula. Por eso que esta gente, como seguía encubierto entre las congregaciones, porque es a ellos a los que Judas se está refiriendo, no es a los que están fuera, los incrédulos. Los apóstoles a veces están dentro de las congregaciones y al estar dentro de las congregaciones participan de las reuniones y de todos los demás, pero como son apóstatas, siempre se dan a conocer dando fruto de una persona incrédula. Por eso que la palabra que nos llama la atención aquí es manchas. Fíjate, manchas en nuestros ágapes. Lo que me dice a mí que la vida del cristiano, hermano, debe de ser una vida pura, una vida clara como el agua. Como dice el Señor, Él quiere una iglesia sin mancha y sin arrugas. Por eso les puse ese versículo, ser perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto, todos somos pecadores, pero tenemos la responsabilidad de guardar nuestro testimonio de manera tal que sea como el agua clara, que no haya nada oculto, nada tenebroso, nada dudoso, sino completamente claro. Por eso, así que imaginen la impresión que causaría las visitas, que en estas comidas hubiera embriaguez y también gula. Y eso es lo que está diciendo aquí, manchas en los ágapes. Sabemos que las comidas confraternales, hermanos, son importantes. Muchos dirían, bueno, si la cosa es así, pues es mejor eliminar las comidas confraternales. Es mejor eliminarlas. Nosotros, por las condiciones en que nos encontramos, tenemos esas comidas en nuestros cultos de hogares. Siempre el último domingo del mes nos reunimos en casa, cada cual lleva para compartir. Quiere decir que lo que estamos haciendo ahí no es por matar el hambre ni por nada, no es bíblico. Es una práctica que usó la iglesia primitiva y es algo muy importante, hermano, que nosotros como hermanos en Cristo,
que tenemos tantas cosas en común y somos familia de Dios, nos reunamos a participar de alimentos. Pero no deben de perder, estas reuniones no deben de perder su propósito, su objetivo, que es mostrar el amor los unos para con los otros, porque lo que estamos celebrando es lo que tenemos en común, nuestra comunión con Dios y la comunión los unos con los otros. Hay un ejemplo en Hechos 2, 44 y 47 de cómo la iglesia se reunía para tener sus comidas confraternales. El objetivo de estas comidas es fortalecer nuestra hermandad, nuestra amistad, ya que en esas comidas compartimos, se conversa. Entonces ese es el propósito, darnos también a conocer. Muchas veces nosotros venimos al templo, nos sentamos como ustedes están haciendo hoy día, recibiendo una clase, participamos del culto, nos vamos para nuestras casas y nadie nos conoce. Nadie nos conoce. Cualquiera pudiera estar viviendo una vida oculta y nadie puede saberlo. Pero mientras más tiempo uno comparte y en esas comidas nos damos a conocer. Cuando yo era ferigrés, yo me daba a conocer en ser el primero en la cola. Yo tenía que servirme de primero. Cuando vine al pastorado sabía que me tocaba esperar a que todo el mundo se sirviera. Así que me toca el primer lugar y irme para la última fila. Entonces en esas comidas yo me daba a conocer, como que me gusta comer. Y así nos damos a conocer cuando conversamos, cuando hablamos, etc. Son bien importantes, hermano. Sin embargo, hay veces en las comidas confraternales ocurren también problemas. Cuando les digo que nos damos a conocer es porque son momentos, oportunidades que uno tiene de servirnos los unos a los otros. Y ahí se da cuenta uno quién va con una actitud de servir y quién va con una actitud de ser servido. Los hermanos que se preocupan para que todo marche bien, tanto antes o después de la comida, como aquellos que van a comer y se van y no les importa ni tan siquiera quién recoge una silla. O sea, nos damos a conocer en esas comidas. Entonces, son gente, dice también el versículo Judas, que cuando tienen esta característica, se apacientan a sí mismos. ¿Se recuerdan que la semana pasada les hablé de este tipo de ovejas? Que no buscan a los líderes religiosos cuando tienen una necesidad, sino que ellos mismos se apacientan. ¿Por qué? Porque se creen que pueden y se creen que están capacitados para hacerlo. O sea, no respetan a los líderes que Dios establece en las congregaciones. Pudiéramos detenernos la hora en este primer símil, manchas en los ágapes, pero yo quiero avanzar y tratarlos todos, porque todos tienen algo importante que decirnos, todos. Quiere decir que ya saben, aprendieron que manchas en los ágapes son las personas que en las comidas confraternales de las iglesias se dan a conocer dando un testimonio erróneo. Eso pasa en todas las iglesias. Ustedes saben que cuando hay una reunión que hay comida, se llena la iglesia. Si no hay comida, no va tanta gente. Es decir, que la persona misma se está dando a conocer cuando ocurren estas actividades. Bueno, estos apóstatas se daban a conocer por su mal testimonio. Ahí podemos conectar lo que estaba pasando aquel entonces y con Pablo advirtiendo a la iglesia lo que era verdaderamente sentarse a la cena del Señor. O sea, daban mal testimonio de cristianos. El segundo ejemplo, nubes sin agua. Nubes sin agua. ¿Cuántos tipos de nubes hay? ¿Cuántos tipos de nubes? ¿No sabe? Hay 10 tipos de nubes. 10 tipos. Altoestratos, altocúmulos, cirros, cirroestratos, cirrocúmulos, cumulonimbos, cúmulos, extracúmulos, estratos y nimboestratos. Hay 10 tipos o 10 clases de nubes.
Ok, la nimboestratos es la que se oscurece, es la que da la lluvia. Ustedes saben cómo se forman las nubes, ¿verdad? El calor del sol transforma el agua en vapor. Entonces este vapor queda absorbido dentro de la atmósfera. Ahí pueden permanecer por horas y días. Si la cantidad de vapor en el aire aumenta más allá de cierto punto, o si el aire se enfría, el vapor de agua entonces se condensa en goticas que reunidas por millones forman una masa blanca flotante. Cuando ya el peso de esta gota que se ha formado no la puede resistir la nube, cae. Y esa es la lluvia. Es decir, los nimbos son las nubes de precipitación lluviosa y se encuentran a 6,000 metros. Perdón, no. Los nimbos son las nubes de precipitación lluviosa. Los cirrocúmulos, los cirroestratos se encuentran a 6,000 metros de altura. Los altocúmulos y los altoestratos se encuentran entre los 2,000 y los 6,000 pies de altura. Por debajo de los 2,000 metros se forman los estratocúmulos, los estratos, los nimboestratos y los cúmulos. Las nubes cumulonimbos son las que aportan rayos y truenos. Toda esta importancia, hermanos, es para mostrarles aquí cuál es el tipo de nubes, porque dice nubes sin agua, ¿verdad? Y la nube usualmente se forma del vapor, de la gotica del agua, ¿ok? Nubes sin aguas son gente seca, vacía, que no tiene nada que compartir. Por eso les dicen nubes sin agua. La nube, supuestamente, por naturaleza, debe de dar lluvia, debe de dar agua. ¿Cuántas veces el cielo está nublado y esperamos que llueva y estamos ansiosos de que llueva y sin embargo se va y no cae ni una sola gota? Bueno, es la idea que Judas está tratando aquí de darnos. Gente que supuestamente tiene que estar dando, se supone, porque están dentro de la comunidad de cristiana y dentro de la iglesia, que estén dando testimonio de cristiano, pero son nubes sin agua. Quiere decir, no dan absolutamente nada. O sea, la nube, cuando aparece en el cielo, se espera que riegue la tierra, pero vienen los vientos, se las llevan, y entonces es una desilusión. En este momento está mencionando aquí a los que prometen y no cumplen. Hermanos, nosotros como creyentes sabemos muy bien que hemos sido llamados, según dice aquí Primera de Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los demás. O sea, nubes sin agua, gente con talento, con dones, pero no hacen absolutamente nada para el Señor. Se espera que hagan. El Señor espera que cada uno desarrolle sus dones y talentos para el Señor. Pero están ahí, pero son nubes sin agua. Entonces se les secos por completo. Ese es el otro ejemplo como característica de estos apóstatas. Pero siguen los símiles. De ahí pasa a los árboles otoñales. Y es importante aprender un poco de la ciencia en cuanto a todos estos ejemplos. Número uno, los hemos visto que Judas los está mencionando. Entonces, queremos saber la ciencia para darnos cuenta qué es lo que está tratando Judas de comparar. ¿Por qué los está comparando a nubes sin agua? Bueno, las manchas en los ágapes tienen que ver algo con nuestra característica espiritual. Pero ahí vemos que pasó a dar ejemplos de la ciencia física. Las nubes sin agua, ahora menciona árboles otoñales. En una ocasión enseñamos esto. Usted sabe que los árboles se denominan por perennes o caducos. ¿Sabía? ¿Sí? Lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuándo un árbol es perenne o cuándo es caduco?
A ver si se recuerdan. ¿Alguien se recuerda? ¿No? El árbol perenne mantiene sus hojas todo el año. No significa que no se le caigan. Lo que significa es que junto con la caída de las hojas viejas ya tiene nuevas. Entonces nunca está sin hojas. Nunca. Esos son los árboles perennes. Los caducos son los árboles que ustedes ven que suelta toda la hoja y pasa un tiempo, por eso son árboles otoñales, ahí se está refiriendo a árboles otoñales, porque botan la hoja y se quedan así que parecen muertos hasta que vuelven a retoñar las hojas. Usted no vio cuando Judas decía muertos 2 veces, porque la primera vez que él se refiere es cuando un árbol otoñal bota la hoja y usted lo ve seco hasta la primavera que comienza a dar señales de nuevas hojas. Pero muertos 2 veces significa que a pesar de que botó las hojas, lo arrancaron de raíz y quizás lo dejaron ahí tirado. Entonces ahí sí que ya no hay posibilidad de que dé hoja ninguna. Entonces miren qué símil para dar el ejemplo de estos apóstatas. ¿Okay? Casi siempre los árboles en zonas templadas son los que pierden las hojas al final de la estación y en la primavera empiezan a crecer hojas nuevas. Los árboles son hermosos, necesarios, pero cuando se secan dan un aspecto feo, un aspecto aterrador. Casi siempre las personas que viven en el norte se dan cuenta de esto cuando ya pierden todas las hojas. Sí, el otoño muchas veces es precioso. Usted ve todas las hojas como cambian de color, etcétera, pero cuando todo eso se cae, ya lo que da un aspecto terrible. Gris, entonces nada verde, todo seco, entonces da un aspecto completamente feo. Quiere decir, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que evitar mostrar en nuestra vida esa sequedad. Ustedes saben que las hojas de un árbol son muy importantes porque ellas absorben la energía de la luz solar, transforman esa energía en dióxido de carbono y en el agua en carbohidratos y entonces liberan oxígeno a la atmósfera. O sea, juegan un papel importantísimo las hojas de un árbol para la fotosíntesis, que ese es como se llama así ese proceso. Juegan un papel importantísimo, pero un árbol seco que no tiene hoja, ¿qué provecho tiene? ¿Qué provecho? Hay que quemarlo, como dice Mateo 3:10. Vamos a leer ese versículo. Mateo 3:10. Primero que lo encuentre, lo lee. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Que el cristiano requiere que dé frutos. No todos damos fruto a la misma cantidad. El mismo Señor Jesús en la parábola del sembrador lo mostró. Unos dan a 20, a 30, a 40. O sea, la cantidad de frutos depende de cada persona. Pero todos tenemos que dar fruto. Un fruto inevitable del cristiano, inevitable, es el fruto del arrepentimiento. Dice el Señor, haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el arrepentimiento, cuando yo menciono esta palabra arrepentirse, no es decirle al Señor, ay Señor, perdona mis pecados, pecado contra ti. No, eso no es lo que me estoy refiriendo. Eso es una confesión, y una confesión puede ser tanto ligera como exagerada. No es la confesión. El arrepentimiento tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo dentro de mí, en mi relación con Dios y la relación con el pecado que he cometido. O sea, si produce dentro de mí tristeza, hermano, es algo que yo voy a evitar por naturaleza. Yo lo voy a evitar. Entonces, el cristiano tiene que dar frutos de arrepentimiento y los frutos del Espíritu que menciona Gálatas 5, que todos tienen que ver con carácter y temperamento.
Quiere decir, el Señor me dice, van a haber cambios en tu vida como cristiano. Ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Yo no soy perfecto, pero yo voy a mostrar en mi vida, en mi caminar, en mi desarrollo, a medida que va pasando el tiempo, cambios positivos en mi relación con el pecado y en mi relación con mi temperamento y mi carácter. Eso es normal. Por eso es que cuando una persona se dice ser cristiana y no está dando frutos, es que el Señor dice, ¿sabe qué? Es mejor que esa persona sea cortada y sea echada y quemada porque está ocupando un lugar precioso donde otro árbol puede nacer, ser bello, hermoso y dar fruto. Entonces estas personas, recuerde, metidas dentro de la iglesia, eran árboles otoñales, muertos 2 veces. Ya sabemos por qué. Dice, muertos 2 veces. Mientras que estuvieran en la raíz, había esperanza de que en la primavera echaran hojas. Así, hay muchos hermanitos en Cristo que tú los ves moribundos y lo muestran así, están moribundos. Y no se asombren de la palabra porque es una de las cartas enviadas a Apocalipsis, un estado de la iglesia. Moribundo no significa muerto. Moribundo significa en un estado tal que está casi muerto. Entonces tú ves que hay hermanos que así pasan los días, pasan los años, nunca hay un cambio positivo, nunca hacen nada. Ahí tú los ves moribundos. Pero hay esperanza. Hay esperanza de que escuchen un mensaje y de que por lo menos se aviven y que empiecen a echar hoja y den fruto. Pero aquí se está hablando ya que a la vez que está desraigado, sacado de la raíz, ahí sí que, hermano, solamente la vara de Aarón es la única que puede florecer. Porque a la vez que estás fuera de la raíz, ya sí no hay esperanza. Fuera de Cristo, separado de Cristo, nada podemos hacer. Por eso es que están muertos, son árboles otoñales muertos, porque es obvio que no están en Cristo. Y como no están en Cristo, no están dando fruto, no pueden. Porque seguimos con los símiles, porque son 5, hemos tratado 3. El próximo dice, como fieras olas del mar. Como fieras olas del mar. O sea, ingobernables, embravecidas, ruidosas, intranquilas, inseguras. Solamente los surfistas se atreven a desafiarla. Usted llega a una playa, por lo menos en mi caso, yo le tengo un poquito de respeto y temor al mar. Y si yo llego a una playa y yo veo que las olas están un poco encrespadas o el mar está un poco bravo, yo lo respeto un poquito. Si me meto en la playa, me meto nada más que el agua me dé por la rodilla. Hay gente que no, hay gente desafiante como los surfistas, que al contrario les gusta las olas embravecidas y desafiar esas olas. Hay gente que le gusta así. Pero cuando dice fieras olas del mar, está mostrando todas las características que tiene un mar en estas personas. Usted sabe que cuando las olas están embravecidas, lo que hacen es arrojar impurezas y suciedades a la orilla. Por eso es que dice que en su espuma se ve la vergüenza. Noten. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Cuando la ola está embravecida, toda la impureza del mar, todos los desechos, la saca para la orilla. Entonces dice, ahí está, en la espuma esa que deja la ola adelante, ahí se deja la vergüenza. Quiere decir que esta gente, mencionando desde atrás, ¿verdad? Que no están dando frutos, que son nubes secas, en su propio carácter van a sacar lo que tienen por dentro. Toda esa suciedad, toda esa impureza, de alguna manera va a salir. Y al salir, va a ser su propia vergüenza. Se van a dar a conocer. Tarde o temprano se dan a conocer. Créanlo, pueden, después yo voy a dar oportunidad pueden esconderse, enmascararse detrás de cualquier fachada. Tarde o temprano
sacan la suciedad y sacan la impureza para afuera. El último de los ejemplos es estrellas errantes. ¿Qué habrá querido decir Judas con este símil? Estrellas errantes. Son los meteoros o estrellas que se mueven. Alguien está teniendo problemas con su alarma. Yo no sé si usted sabía que los meteoros, ¿verdad?, son desechos que caen del espacio hacia la Tierra, y cuando filtran la capa de la atmósfera sirve como una protectora y explota estos meteoros. Y al explotarlo ellos estallan, se iluminan. O sea, la atmósfera protege a la Tierra del encuentro con estos meteoros. Por el día no se ven, pero por la noche, cuando usted ve que el sol se ilumina, esos son los meteoros siendo explotados por la atmósfera. O las estrellas, le dicen estrellas volantes, estrellas errantes. Los meteoritos, como tienen más peso, eso sí, no los puede destruir la atmósfera, eso sí, pueden llegar a caer en la Tierra, y en efectivo hay evidencia de que han caído. Ahí, sobre todo en el desierto de Arizona, hay un ejemplo de una huella dejada por un meteorito. Y ellos sí caen. Lo que pasa es que los meteoritos que hay están bastante lejos de la Tierra, y en este momento no causan ningún tipo de peligro para el planeta. Pero aquí se está refiriendo a esos meteoros o a esas estrellas errantes. Cuerpos celestes que no se mueven en una órbita regular. ¿Qué nos está diciendo aquí? El cristiano, una vez que está en Cristo y ha aceptado el discipulado en Cristo, él va a comenzar a vivir una vida ordenada, una vida controlada, una vida como se debe de vivir, buscando el agrado de Dios. Entonces ahí se puede imaginar usted a un astro en su órbita. No se sale de ahí, no se sale. El cristiano cae en esa condición de vida donde va a la iglesia, mantiene su devocional a diario, testifica de Cristo, a pesar de las cosas necesarias que tenemos que hacer en nuestra vida secular. Ese viene a ser mi patrón de vida. Ya no hacemos esto, ya no hacemos aquello, ya no vamos aquí, ya no vamos allá, porque hemos sido puestos en una órbita, hemos sido puestos en un orden. Pero esta gente no. Cuando usted está puesto en esa órbita, como hace la luna con relación a la Tierra, la ilumina, da luz, o como hacen las estrellas. Pero imagínense un viajero que se guiara por las estrellas y que lo que tuviera fuera estrellas errantes. ¿A dónde lo llevaría? No lo puede guiar a ningún lado. Los viajeros usaban los astros para poderse guiar en sus viajes. Y como estaban fijos en su lugar, eran guías fieles. Pero las estrellas errantes no pueden servir para esto. Entonces el Señor Jesús, sabemos que Él nos ha puesto como luz en este mundo. O sea, vamos a ser también guías de otros. Vamos a ayudar a otros a que puedan ver el orden y el control que hay en una vida cristiana. Y esto les va a servir a ellos para que vean el camino y lo tomen. Pero estos apóstatas, no, debido a que son errantes, no pueden dar esta luz. Entonces, 5 símiles pone Judas para describir a los apóstatas. Tremenda imaginación, ¿verdad?, que tuvo el escritor para mostrar el carácter de los apóstatas. Esta gente está en medio de las congregaciones, pero son manchas. No convienen porque perjudican el testimonio de la iglesia. Son manchas. Son también nubes sin aguas, quiere decir gente vacía, gente que no tiene nada que dar. No pueden ser de bendición. Recuerden, dentro de nosotros tienen que correr ríos de agua viva. Nosotros estamos recibiendo de la fuente del Espíritu Santo. Y según vamos recibiendo, nosotros tenemos que ir dándole a los demás.
Pero como esta gente no recibe nada, se apacientan a sí mismos, quiere decir que ellos mismos buscan de su propia fuente, no buscan a Jehová, que es la fuente de todo, entonces no tienen nada que dar. Son árboles muertos, no sirven porque ni dan frutos, ni las hojas dan sombra, o sea, no dan oxígeno, no purifican el ambiente. La iglesia está para eso también. Donde quiera que yo estoy dando testimonio de Cristo, yo sirvo de purificación de ambiente en el aspecto espiritual. Nosotros sabemos que eso es verdad. Un cristiano en medio de su trabajo va a ser un purificador de ambiente. ¿No es cierto, hermano? O el estudiante en la escuela, o el vecino en la vecindad. Van a ver en esa persona una diferencia. Va a ser un impacto en la sociedad. Eso es lo que hacen los árboles vivos, pero los árboles muertos no. Las olas embravecidas ensucian acarreando toda impureza del mar hacia la orilla. Por eso siempre el mar, que el Señor lo usa mucho en las Escrituras, es tipo de la humanidad. Cuando la Biblia menciona el mar embravecido, está hablando de la gente impía, que tú las ves intranquila, siempre así desordenada, siempre, no sé, con una ansiedad, de pecado en pecado y de maldad en maldad. Entonces, así el Señor muestra la humanidad en un mar embravecido. Sin embargo, para nosotros los cristianos, cuando estemos en la presencia del Señor, dice que va a ser un mar de vidrio. Cuando dice un mar de vidrio cristalino, está hablando de un mar pasivo, un mar que está tranquilo. Y ese va a ser el tipo de vida que vamos a vivir en el cielo nosotros, ausente de todo mal. Y estrellas errantes significa que no pueden servir de guía, no tienen la luz de Cristo, sino que más bien lo que tratan es de brillar por su propia luz. Y son destruidos tarde o temprano. Ya vemos cómo la atmósfera destruye a los meteoros. Asimismo, tarde o temprano, esta gente es destruida. Quiere decir, ahora les voy a dar la oportunidad para que ustedes hagan comentarios. Como creyentes estamos llamados a mantener un testimonio intachable, un testimonio claro. Debemos ser de bendición a otros, como árbol plantado junto a corrientes de agua. No vamos a carecer de follaje ni de dar el fruto en el tiempo. Debemos identificarnos como gente pacificadora. Hay gente que no es pacificadora. Tú la ves que gente que más bien busca problemas, busca lío, poniendo mal a uno con el otro y armando atmósferas que son completamente en contra de la naturaleza de Cristo, porque el cristiano es para ser un pacificador. Hermano, y si yo sé que un comentario le va a hacer daño a mi hermano Roberto, ¿por qué yo se lo voy a decir? ¿Por qué? Que el Señor nos llama a ser gente pacificadora, no como estrellas, como las olas del mar. Y somos iluminares en este mundo porque fuimos llamados a la vida eterna en el paraíso de Dios. Porque Jesús, tú tenías algo que decir. Habían, cuando ya daban señales de problema doctrinal, de problemas que sí iba a hacerle un efecto a la iglesia grande, sí los sacaban. O sea, por ejemplo, en Éfeso sacaron a los nicolaitas. Ahora, el problema de esto está que dice la misma palabra del Señor, el trigo va a crecer junto con la cizaña. Y a nosotros, como somos seres humanos finitos, no somos dioses, no sabemos quién es quién, no podemos arrancar ni la cizaña ni el trigo porque no tenemos la sabiduría o la omnisciencia de Dios para identificar la diferencia entre uno y otro. Por eso dice el Señor, déjalo crecer juntos, que cuando yo venga, mis ángeles del cielo los arrancarán. O sea que el mismo Señor se encarga de hacer ese tipo de limpieza en las iglesias. O sea, en este caso es muy difícil debido
a nuestra naturaleza pecaminosa y que hay cristianos débiles y cristianos maduros, estar diciendo ya porque alguien haga algo, mira, tú eres uno de estos que Judas está mencionando, o tú eres un apóstata, porque nosotros, yo siempre se lo he dicho, nunca Dios nos ha dado a nosotros tal derecho, no lo querramos usurpar. Es feo, es terrible. Usted nunca sabe lo que el Señor está haciendo en la vida de un ser humano. Por eso es que lo único que estas clases nos ayudan a ver, ¿qué es lo que nos está mostrando la clase? La clase nos está mostrando la naturaleza de un creyente y la naturaleza de un impío. ¿Okay? Ustedes saben que hay 3 tipos de naturaleza. Una vez se los expliqué. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 tipos de naturaleza en el ser humano? Una. ¿A qué se refiere al hombre natural? Bueno, el hombre que nace y ni conoce la palabra de Dios, no quiere conocerla, se mantiene así. Un pecador que no ha nacido de nuevo. Un pecador que no ha nacido de nuevo. Muy bien. Esa es la naturaleza natural. Naturaleza carnal. Es la que está totalmente en contra de las cosas de Dios, niega las cosas de Dios, está renuente a las cosas espirituales de Dios, está totalmente ausente Es contra espíritu, pero es una naturaleza pecaminosa y está en nosotros los cristianos. Estas clases es bueno aclararlas porque hay cristianos que ignoran su naturaleza carnal. Piensan de que son puro espíritu y eso no es así. Y Pablo en la carta de Corintios le dijo Son carnales. no como espirituales porque todavía están tomando leche. Exacto. Entonces, el carnal viene a ser un cristiano débil, que no ha crecido, no ha desarrollado ni en su fe o en su conocimiento, en su comportamiento, en todas las áreas de crecimiento que debe de experimentar un cristiano. Y eso depende mucho de eso, cuán expuesto esté a la palabra de Dios y cuánto esté buscando personalmente de Dios. Y está la naturaleza espiritual, que es el ideal nuestro, que es esa ser perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto, que es nuestra lucha de llegar allí. Cuando este mundo se acabe, vamos a tener una naturaleza espiritual. Ya no vamos a tener naturaleza carnal, el día que seamos glorificados. Por eso que como estamos compartiendo estas naturalezas, a nosotros se nos es difícil discernir a veces. Eso es, cada cual sabe quién es quién. Pero lecciones como las de Judas ya me está dejando a mí saber qué es lo que se espera de un cristiano y qué es lo que se espera de un apóstata o un impío. Ok, hermano. Sí. El apóstata, aparte de que ha sido persona que, o hermano, que conoce la palabra de Dios, la abandona y la niega después, ¿hay otros conceptos que sobre una apóstata? No. Primero yo no le llamaría hermano, porque quiere decir que nunca fue hermano. Sí, exacto. Un apóstata, la única diferencia entre un apóstata y un impío es que el apóstata fue expuesto a las revelaciones de Dios. El ser expuesto a las revelaciones de Dios no significa ni que haya experimentado un nuevo nacimiento, no significa eso. La única diferencia entre un apóstata y un incrédulo es que fue expuesto a las revelaciones de Dios. Como fue expuesto a las revelaciones de Dios, él entra ya en otro tipo de juicio ante Dios. Hermano, nadie sabe quién es quién. Eso es lo que estamos hablando precisamente. Cada cual tiene que estar seguro de sí mismo y de su encuentro con el Señor y de lo que el Señor está haciendo en su vida y de las evidencias que da un cristiano, de los frutos del cristiano. Cada cual tenemos que responder a eso responsablemente y personalmente, porque la palabra dice, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. No dice, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de quiénes son los hijos de Dios. Eso no es lo que dice la palabra. A mi espíritu de que soy hijo de Dios. Es algo muy personal entre Dios y el Señor. Pueden estar, pero tarde o temprano, según el ejemplo que nos pone Judas, el Señor va, como dice, haciendo esas limpiezas, haciendo esas cosas en la iglesia. Poquito a poco lo va haciendo. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario?
El hermano Eliezer, después te... Hermano, todos los ejemplos son a los apóstatas. Aquí no está hablándole a creyentes. Ninguno de estos ejemplos es para creyentes. Absolutamente ninguno. Es todos a los apóstatas. ¿Entiendes? ¿Qué, hermano Jesús? Bueno, la naturaleza de la hoja es producir el oxígeno. O sea, cuando hablamos de la producción de oxígeno y de la producción de carbohidratos, del agua del dióxido de carbono, es todas las hojas. Esa es la función de la hoja dentro de un árbol. Uh-huh. ¿Por qué usted cree que le dicen al Amazonas el pulmón de la tierra? Es por lo densa de la selva y la cantidad de árboles y la producción de oxígeno que hay ahí. El árbol es muy importante para la vida. Aún en el norte, hermano. En el norte se caen las hojas, pero el permanece. Claro. La naturaleza de Dios todo lo hace perfecto, no puede quedar todo eso limpio. No, pues claro. Permanece verde. Exactamente. No, acuérdense también, estamos hablando de producir un oxígeno a la capa, a la atmósfera, que es la capa que protege toda la Tierra. O sea, es un balance general que hay para todo lo que es el planeta. Pero lo importante de esto es que al ser árboles sin frutos y desarraigados, en vez de dar bien, lo que hacen es mal. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ajá. Que es un símil, una comparación de la humanidad, del mundo de los impíos. Que tú sabes que la gente que no tiene a Cristo vive así, vive en angustia, en conflictos, en problemas, de pecado en pecado, intranquilos. O sea, así como es el mar y saca suciedad, así es la humanidad, el mundo. En el caso que estamos usando, el ejemplo, estas personas tarde o temprano sacan lo que son. De lo interior sacan lo que son. Lo sucio que hay dentro lo llegan a sacar. O sea que no va a durar mucho su apariencia. ¿Okay? ¿Alguna otra persona? Bueno. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad?, de estos ejemplos que nos está trayendo Judas. La próxima vez que nos reunamos vamos a estudiar la profecía de Enoc. Yo voy a estar por lo menos ausente 2 domingos en las escuelas, no del culto, pero dando la escuela dominical, y vamos a traer un estudio muy interesante acerca de los salmos. No es estudiar un salmo en particular, es todo lo referente al libro de los salmos. O sea que más bien es una clase de mucha información, de compartir datos que tenemos que tener en la mente al estudiar uno de los libros más populares de la Biblia. O sea, vamos a tomar 2 domingos en eso. Cuando regresemos, vamos a ver el ejemplo de Enoc que presenta Judas en la epístola. Y de ahí entonces vamos a hacer la conclusión.